esta otra faceta que nos toca ver, no con tanta frecuencia, pero sí. Empezamos a hablar de plantas tóxicas hoy día. Frecuente, básicamente y obviamente en zonas. A ver. Básicamente pastoreo. Cuando hablamos de plantas tóxicas, obviamente que la exposición, el riesgo, son animales que tienen la posibilidad de consumir plantas directamente de los potreros, de las praderas. Interesante mencionar que los factores de riesgo normalmente dependen, por ejemplo, de la disponibilidad forrajera. En general, los bovinos, el vivero en general no tienden a consumir plantas tóxicas en la medida que hayan disponibilidad de las plantas útiles o forrajeras normalmente. Y ustedes saben que obviamente, depende de la época del año, va a haber mayor cantidad de forraje en general o presencia de plantas verdes. Muy buen ejemplo el palqui. El palqui es una planta del secano, lo vamos a ver después, que es un arbusto de hoja perenne que se mantiene verde durante todo el año y particularmente en la época de verano. Hace que los animales que tienen poco alimento para consumir acudan a esta planta para su alimentación. Eventualmente, cuando tenemos los sistemas de soiling, que es decir, cosecha de alimentos desde praderas de cultivo o eventualmente praderas naturales, las plantas tóxicas pueden venir mezcladas con los alimentos cosechados, ¿ya? Y por lo tanto también puede ser interesante. También el tema de desconocimiento de la planta por parte del ganado, esto en el tema de pastoreo, hay plantas que son típicas de una zona, ya les decía palqui, por ejemplo, es más o menos típico hasta la séptima región, ¿ya? Y animales que vienen trasladados desde zonas más al sur prácticamente no conocen la planta y también se exponen a este riesgo asociado al transporte. Y otro elemento interesante es el estado fenológico o el nivel de madurez de las plantas. Hay partes de plantas que son tóxicas cuando son más jóvenes, partes que son más tóxicas adultas o ya senescentes como las semillas, y por lo tanto todas estas situaciones hacen que los animales herbívoros tengan riesgo de intoxicarse. Y rápidamente vamos hacer una tesis ya que planteaba esto, en realidad está ocurriendo, que es que el cambio climático, o sea, los cambios de clima en sí, las consecuencias de la desertificación, la humidificación, por decirlo así, de otras zonas, hace que aparezcan plantas que no eran usuales dentro de ciertos ecosistemas y que empiezan a aparecer posteriormente. Por ejemplo, los helechos. Ya, casi no vamos a hablar de helechos hoy día, pero los helechos son plantas muy propias de zonas tropicales, que son tóxicas, son cancerígenas, y que en el país casi no hay. Pero tú empiezas a ver, después de incendios, después de la combinación de algunas zonas de más temperatura y humedad, en zona sur hoy día hay menos humedad pero más temperatura, empiezan a aparecer mayores cantidades de plantas. Y esta fue una tesis que hicimos que hizo un memorista hace un par de años y hay riesgo potencial de que va adelante con el tema del cambio climático. Y eso les voy a tocar un poco más a ustedes más adelante. Vamos con las plantas como tales. Ya les salió el nombre, pero ubican esa planta. Bueno, la deben ubicar porque esta foto es de acá de la facultad. Se va a ir acá, esta plantita que tiene hojas parecidas a las zanahorias. No sé si conocen las plantas de zanahoria. Y tiene estas flores que parecen paragüitas. ¿Ya? Bueno, esa planta es la cicuta, ¿ya? Es una planta anual, o sea, es decir, crece durante una época del año, la planta madura y muere, ¿ya? Una planta de tallo leñoso, es decir, la planta se seca y muchas veces vemos hasta en esta época los tallos de la temporada anterior del lugar, ¿ya? Y el tallo es
como una caña. Y se caracteriza porque tiene manchas violáceas, se llama conium maculatum, o sea, manchada. En el campo, cuando vamos, se los muestro. No se ve también seguramente, pero los tallos son más rojizos abajo y hacia arriba aparecen manchas, ya como salpicadura de un líquido. Básicamente el principio tóxico es la cicutina o conicina, ya tiene efecto nicotiniforme, es decir, es como los cigarros, nicotina, ya que tiene efectos sobre el sistema parasimpático y es parasimpático mimético, ya, o sea, produce una estimulación parasimpática. Y posteriormente también curariforme. Curar es la tipo de productos que se usa para paralizar a animales en las cerbatanas de las tribus amazónicas. Entonces, y produce básicamente parálisis de musculatura esquelética y que normalmente afecta mucho a la musculatura del tórax. Produce asfixia. Esta planta afecta más a los equinos que a los bovinos, en realidad, básicamente por un tema de manejo. En realidad, esta planta es muy típica de zonas húmedas y que no tienen mucho manejo agrícola. Por ejemplo, las orillas de camino, las acequias. Y en el campo hay caballos de gente con plata y muchos caballos de gente sin plata. Y hay gente que no tiene cómo alimentar sus caballos en una pradera, los amarra cerca de los caminos, de los bordes, y justamente el caballo es bastante selectivo, pero con hambre logra comer una cantidad de círculos. Bueno, también afecta a bovinos, porcinos, y los caprinos son menos susceptibles. Aparentemente hay un tema, no está muy definido por qué, pero son específicamente menos susceptibles a la cantidad de equivalentes de tóxicos. Bueno, recordemos que entonces que básicamente los signos tienen que ver con alteraciones neurológicas de distinta intensidad. Y vamos a ver que sí, efectivamente, los signos tienen que ver con parálisis de terminaciones nerviosas, ¿ya? Y depresión central, ¿ya? En los bovinos se describen quialismo, o sea, aumento de la secreción de saliva, muy propio del estímulo parasimpático, meteorismo, ataxia, ¿ya? Y parálisis muscular progresiva, ¿ya? Y se habla, no lo he visto así, pero se describe en la literatura que es más bien de caudal a craneal, parálisis flácida. Es bastante rápido el curso y los signos pueden presentarse 1 a 3 horas por ingestión. Normalmente, cuando hay intoxicación, cuando hay consumo de la planta, son animales que no han comido en horas, eventualmente en días, y que llegan a estos lugares donde están estas plantas, lo consumen rápidamente, entonces la intoxicación se produce por un violento consumo de los tóxicos que tiene la planta. Básicamente eso. Las lesiones hay gastroenteritis catarral asociada a la mayor actividad parasimpática. Edema pulmonar por la muerte más bien en condiciones de convulsiones, etc. Y no me consta tampoco, pero la gente que describe cosas más o menos antiguas, que es lo que hay en esta toxicología normalmente, asocia el olor a la orina de ratones. ¿Ya? No reconozco el olor, así que. Pero alguna vez podrá servirle en el diagnóstico. Tratamiento no tiene. Eventualmente, ya, como hay un estímulo parasimpático, podrían usarse bloqueadores parasimpáticos. ¿Conocen algún bloqueador parasimpático? ¿No? Ya, haremos después entonces.
Tetrastramonium, el chamico, ¿ya? Planta muy frecuente, son hojas dentadas, flores blancas, tienen un fruto con espinas, ¿ya? Y que básicamente lo que tiene es atropina, ¿ya? Distintos tipos de atropina. Ahí está la planta, tienen que haber visto, muy frecuente también acá en la facultad, al borde del canal, de repente, en el verano cuando no se son los corrales de contención aparece una que otra mata y las vacas se lo comen después. Pero como toda intoxicación depende de la dosis. Les comento lo característico de estas hojas como de cómic, ya con punta de espinas, tiene muchas veces ataque de insectos, tiene como hoyitos. Ya, esta flor que es como un clarín que puede ser blanca, celeste o azul, ya, y este fruto que es un verdadero erizo y que después aparece seco con un gran contenido de semilla en su interior. Y decíamos que al revés, a ver, no voy a dar la solución, que contiene atropina. ¿Qué hace la atropina? ¿Qué tipo de producto es? Es un bloqueador del parasimpático. Le acabo de decir que eventualmente podía usarse atropina en el tratamiento de la intoxicación con cicuta, cosa que en realidad no está ni descrita con éxito, pero por la fisiopatología podría ser. Al revés, el chamico produce atropina, que es un bloqueador del sistema parasimpático. Aquí es bien interesante, ustedes no hacen cirugía todavía, pero ¿han escuchado hablar para qué se usa la atropina farmacológicamente? No, para los paros. ¿Para qué? Para los paros. Ya. Bueno, uno uso de la atropina, y cada vez menos en sobre, también se nos era como espasmolítico. ¿Ya? Para los dolores de guata, los niños antiguamente eran gotitas de atropo belladona, ¿ya? Y en especies menores, en urgencias se usa para evitar el paro cardíaco por bradicardia. Usan atropina y aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la atropina? Produce taquicardia, produce detención de la producción de saliva, era espasmolítico, ¿cierto? Entonces produce menor actividad, motilidad digestiva, produce broncodilatación, produce reducción de la producción ¿cómo se llama?, de secreciones bronquiales. Y en el ojo, ¿qué produce? ¿Se achica la pupila o se agranda? Un 1 o un 7. Ya, produce midriasis. O sea, se achica la pupila. ¿No? Se agranda la pupila, muy dilatada. Se usa para el tratamiento, para el examen de fondo de ojo también, qué sé yo, como... Ya. Entonces, cuando un animalito come chamico, le pasa eso. ¿Ya? Hablan de aumento en la cantidad de frecuencia de orina, no le encuentro explicación, pero bueno. ¿Ya? Bueno, estaba hablando de los signos, pero antes de pasarte a eso, las vacas raramente comen la planta de chamico, pero a veces sí, si no tiene mucho que comer, pero es frecuente que la planta aparezca junto con algunas praderas de producción intensiva, por ejemplo el maíz. Una planta, tallo grueso, fruto más o menos grande, que requiere mucho nitrógeno, mucha materia orgánica o fertilizante. Y es muy frecuente que contamine los cultivos de maíz. ¿Para qué se usa el maíz en la ganadería? ¿Concentrado? Se usa como grano y se usa como silo o ensilaje. Nosotros lo usamos más como ensilaje.
Cuando la máquina que en sí corta todo el maíz, el chamico que hay ahí, va todo junto al silo, podemos tener un silo contaminado con chamico, incluso con semillas de chamico. ¿Ya? Y podemos tener cuadros clínicos característicos o cuadros subclínicos que no tienen mucha sintomatología, pero que cursan con una depresión productiva. Bueno, en el caso puntual de que una vaca se coma varias matas de chamico, ¿ya? Por un accidente o porque viene muy mezclado en el alimento, vamos a tener los signos que les decía, y aquí están descritos en mejor forma. Sed intensa, sacramento de cavidad oral, alteración en la micción, no entiendo por qué, midriasis, y ceguera aparente, dificultad para caminar, tremor muscular, algunas convulsiones. ¿Qué más le dije? Hilo paralítico, hay disminución de la actividad digestiva, ¿ya? No hay diarrea, salvo al principio por susto, por sentirse mal. Es interesante, ¿ah? El chamico, hay mucho que hablar. El chamico es una planta chamánica. ¿Ya? Los griegos, hablando de la cicuta adelante, ahí tenían el templo de Venus con las niñas que predecían el futuro. Bueno, aquí los chamanes tomaban agüita de chamico. Y medio intoxicados, medio curados con otras cosas, ayahuasca y otras cosas, supongo, predecían el futuro y todo. Se consumía. Bueno, y también en el campo, donde la necesidad de distracción es importante, realmente se la toman, pues se drogan con chamico. Hacen tecito de chamico. Y alguna vez un familiar me llamó porque él trabajaba en la cuestión de arreglar caminos, era mecánico de tractor, estas cuestiones grandes, decía que había unos tipos que se llegaron, estaban botados ahí, qué sé yo, y uno nos dijo que habían hecho un té de chamico. ¿Y qué hago? Mira, primero yo soy veterinario, segundo llama a los carabineros, llama a la ambulancia porque estos tipos se van a morir. Bueno, los salvaron, pero pasa eso, ¿eh? Hay muchas drogas que tienen, o sea, muchas plantas que son medicinales o alucinógenas y que los animales están expuestos. Alguna vez me metí a este ramo a sapearle hoy y vi que ustedes están hasta seminarios de intoxicación por marihuana, ¿no? Te tocó este año, ¿no? En algún año era un tema de seminario. Intoxicación por cannabis. Claro, el tipo se le quedó el quequito de cannabis, se lo comió el gato, puede tener algún efecto. De hecho lo tenía según lo que leí de sus compañeros. Bueno, tenemos intoxicación con atropina. No hay muchas lesiones, ya no hay daños estructurales en el organismo. Y tratamiento, aquí podríamos pensar sí, en un parasimpático mimético, que es el antídoto a la atropina. ¿Ya? Hay varios, no lo puedo nombrar ahora, lo estoy buscando. Acá no es disponible como uso veterinario, pero en otros países sí. Eso no se debería, no debería decirle hasta en la universidad, porque los medicamentos de uso veterinario tienen que tener registro para uso en ganado, pero podrían recurrir a alimentos de uso humano eventualmente, ¿ya? Pensando que debido a muerte que los animales van a vivir más tiempo y finalmente no van a haber residuos. Bueno, si el animal se muere y le encuentran los residuos, ahí van a tener un lío. Siempre que se consuma, ¿no? ¿Ya? Si se muere, hagan hoyo con él. Eso fundamentalmente de la atropina. Perdón, para mí, chamico es atropina. Ustedes ubican, ya que estamos, no me corresponde, pero algún fármaco o tóxico o producto que sea fuera de la conina, un estimulante del parasimpático. ¿Les suenan los órganos fosforados? ¿Cuál es el mecanismo de acción del órgano fosforado? O sea, para nosotros son importantes porque son insecticidas. En el campo se usan insecticidas, herbicidas y otras cosas. Van en la misma camioneta, de repente los medicamentos, los animales o los alimentos, en el mismo camión que se le dio vuelta el producto y se contamina. Ya. Pero volvamos a los gatos. ¿Cómo se puede intoxicar un gato o un perrito con un órgano fosforado?
Porque la dueña estaba matando los bichitos que tenía la planta, le echó spray a la planta, lo que sea, o le pidió un insecticida al marido que trabaja en el campo, qué sé yo. Y el perrito se le ocurrió comerse una hojita, pasarle la lengüita, o tomar agüita de ahí. Entonces es frecuente que el perro lo tenga. ¿Qué hacen los fosforados? En este caso, en el caso nuestro, se contamina un alimento con esto, intoxicaciones intencionales. Hay. O más aún, el tipo que trabaja en el campo se tomó, dijo que no valía la pena vivir esta vida y se tomó un trago del veneno que le echan las plantas. Ese no es médico, pero más o menos el problema es el mismo. Los organos fosforados son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? La enzima que degrada a la acetilcolina. ¿Y qué es que hace la acetilcolina? Es un neurotransmisor del sistema parasimpático. Entonces, ¿qué produce la intoxicación con fosforado? Sobreestímulo vagal. ¿Cuál es el sobreestímulo vagal? Bradicardia, todo lo contrario de la atropina. Bradicardia, miosis, broncoespasmo, aumento de secreciones digestivas, aumento de secreciones respiratorias, aumenta la motilidad digestiva. ¿Cuál podría ser el tratamiento de una intoxicación donde tenemos sobreestímulo vagal? Un bloqueador vagal, como por ejemplo la atropina. O sea, el tratamiento de las intoxicaciones con fosforado es atropina. Podría ser el tratamiento de las intoxicaciones con cicuta, no está escrito, pero fisiopatológicamente podría ser. ¿Dónde encontramos atropina naturalmente? En el chamico. ¿Valdría la pena darle chamico una vez intoxicado en cicuta? Probablemente no, empíricamente no sé. O darle insecticida, también, pero puede que otro producto no vale. Pero fisiopatológicamente ese es el tema. Y una medida, ahora en medicina humana, medicina oral hay muchas alternativas farmacológicas, sobre todo para medicina de urgencia, pero por lo menos tengan el concepto, a lo mejor más adelante si alguien se dedica a criar vacas de mascotas y hay que entenderlo. Bueno, en Estados Unidos en un momento que dio con los chanchos enanos y tenían enfermedades de chancho, no de perro. Hay gente experta en patología porcina que tiene esos animalitos. Bueno, sigamos con las plantas tóxicas. Galega officinales. Esta plantita la conocen, es muy característico el color. Es un verdecito, verde pistacho. ¿Dónde veo esto? Muy característico el color. Ya aparece en las canchas de fútbol mal mantenida, orilla de camino, qué sé yo. Es bastante resistente. Dice la leyenda que esta planta llegó a Sudamérica por equivocación porque creían que era una planta forrajera parecida y la sembraron. No sé si era cierto o no, pero eso dice la leyenda agrícola. Estas plantas que tienen hojas opuestas, de un color verde pistacho muy característico, y estas hojitas blancas o azules. Aparecen, como les digo, en las canchas de campo mal manejadas, orillas de acequia, praderas sobrepastoreadas. Las vacas no son tan tontas, no se la comen esta cosa hasta que tienen mucha hambre. Y antes que tengan hambre queda la champaña. ¿Ustedes fueron a práctica de los venecianos alguna vez conmigo, no? Sí. No. Que yo les mostraba algunas lugares donde habían champas de pasto, o era galega o era donde había caído una bosta. Y las vacas no se comían. Bueno, eso le contaba con lo mismo, pero en todo. O sea, pero la Galega officinalis, ya, tiene un alcaloide que es una isoprenilguanidina, ¿ya? Que tiene básicamente un efecto hipoglicemiante. Eso es lo que está entrenado en el laboratorio, ¿ya? Otro producto, la glutenina, que tiene un efecto sobre la permeabilidad capilar. Esto es interesante. Ese efecto hipoglicemiante de la galega hizo que a partir de ella se desarrollara la metformina.
que es un hipoglicemiante que se usa muy comúnmente para personas con diabetes o prediabetes. Bueno, en general, el producto más tóxico es la glutamina, que altera la permeabilidad capilar. Es decir, permite una mayor salida de líquidos de algunos capilares y es particularmente tóxica para ovinos y secundariamente para bovinos. En ovinos se describe un cuadro más bien de enfisema pulmonar agudo, ¿ya? Y básicamente lo que tenemos es una eliminación de líquido en pulmones, ¿ya? Que se ubica en las vías aéreas, en los alvéolos, ¿ya? Y produce un cuadro agudo con marcada disnea, posición ortosneica, boca entreabierta, de cúbito muerto. Es una asfixia por enfisema pulmonar agudo. Básicamente en los ovinos. Aunque el doctor Pérez diga que son importantes los ovinos, en Chile todavía no hay tanto asociados a temas más intensivos, sí son más en la zona austral. Pero en otros países sí hay muchos ovinos y caprinos en sistema intensivo a producir leche. En Francia, por ejemplo, hay muchos productores y muchos ganados caprinos y ovinos de sistema intensivo. Y en Francia sí se describe como una enfermedad frecuente en ovinos. En Europa en general, donde hay más crianza de pequeños rumiantes en forma más intensiva. Bueno, se produce, yo no lo he visto en ovinos nunca, pero podría haberlo alguna vez. Pero en los bovinos sí. En los bovinos se produce una insuficiencia cardíaca, probablemente derivada de cuadros respiratorios de similar característica de los bovinos, pero más subclínicos. ¿Ya? O sea, un enfisema pulmonar que tiene como consecuencia una alteración cardíaca y se produce básicamente los signos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca congestiva en los bovinos? Pulso yugular, edema, muy bien, bien. Edema pectoral, edema intermandibular, intolerancia al ejercicio. Pero lo leyó. ¿Ya? Bueno, también tratando la casuística para aburrirlos tanto hasta ahora sobre todo. Alguna vez no sé, te la adopté un poco más. Me fueron a buscar donde trabajaba por una vaca que tenía la enfermedad de la avena. Intoxicación por avena, empecé a buscar el manual. No, doctor, la enfermedad de la avena. Como desde la avena, ¿de esta avena? Desde la equibra. Claro. Muy típico en vacas intoxicadas con galega, la dilatación yugular y el edema pectoral. Diagnóstico diferencial, ¿qué enfermedad o otra enfermedad podría producir esos mismos signos? ¿Qué otra enfermedad produce insuficiencia cardíaca en las vacas? Este es cuarto, ¿cierto? Cuarto. Tienen prueba de medicina en 2 semanas más. Yo por después de esa enfermedad que se llama retículo pericarditis. Y también les dije que las endocarditis también producen esos síntomas. Bueno, volvamos a toxicología. Normalmente en las vacas se produce la intoxicación crónica, la muerte finalmente se produce por insuficiencia cardíaca congestiva. Normalmente estas vacas las venden antes, sobre todo los pequeños productores, que es donde más ocurre. No, doctor, la voy a llevar a la feria. Y no la lleva a comprar manzana a la feria, sino que la lleva a la feria de ganado, donde la venden y termina la vaca probablemente en el McDonald's o en la comida china. Así que, pero se muere. Cuando hay muerte, casos crónicos que la gente se quiera, le coloca antibióticos, antiparasitarios, de todo, van a encontrar hidrotórax, hidropericarditis, síntomas de insuficiencia cardíaca, típico de bovino.
Y en los ovinos, que es un cuadro más agudo, vais a encontrar una edema pulmonar aguda y hidrotórax. ¿Ya? Tratamiento no hay, ya, no hay posibilidad de tratarlo. Ya, hasta aquí un tema interesante. Todas estas plantas que acabamos de ver son propias de zonas de riego, requieren nutrientes y requieren agua. Zonas de riego como digo Melipí, o sea, como La Pintana, si alguien va más allá, hay unos porteros, una que otra vaca por ahí, un caballo. ¿Ya? Al fondo hay cultivos, qué sé yo. Llega agüita por la acequia. ¿Ya? El Cestrum Park, que vamos a ver ahora, es una planta más típica, por tema ecológico y de manejo, de secano. Es decir, zonas donde no hay riego, donde las praderas crecen por las precipitaciones en general, ¿ya? Y eso ocurre normalmente en secano costero y secano cordillerano o secano interior. ¿Ya? Es un arbusto que es muy bonito, es casi parecido al ficus, ya de hojas verdes puras, lanceoladas, brillantes, ya de hojas, perdón, y flores amarillas, un frutito negro que parece una, ¿cómo se llama? Esta hortaliza, no me acuerdo cuál, ya, parece y tiene varios principios activos, ya, básicamente cardiotónicos y hepatotóxicos, ¿ya? Y se produce por consumir productos cuando no hay otro tipo de alimento, que es lo que decía al principio yo, asociado a las praderas con menor aporte de materia seca. Ya me acordé el nombre, pero a ver si ustedes se acuerdan. Aquí está la planta. ¿Ya? Esta hoja puntúa, brillante, un verde bien intenso. Las flores y aquí está el fruto. ¿Cómo se llaman esas? ¿Arándano? Una berenjena. ¿Qué? Una berenjenita chica. No es berenjena, pero parece. ¿Ya? Chiquitito, unos frutos un poquito más grandes que una uva, digamos. Y toda la planta es tóxica y los frutos son particularmente tóxicos. ¿Ya? Y decía algo en la foto anterior que, claro, 2 a 3 kilos de hojas, 250 gramos de frutos pueden ser tóxicos y letales para una vaca. Signos clínicos aparecen rápidamente. Hay básicamente signos neurológicos y hepáticos. Se habla de que hay un daño neurológico directo y una hepatitis tóxica que genera una alteración del amonio fundamentalmente, y que genera alteraciones neurológicas importantes. Típico en el campo, mira usted, la vaca comió esto, se puso brava. Agresiva querrá decir brava. Si usted quiere decir agresiva, atacan. Alguna vez me quedé un corral donde ven a esto y hay que arrancar. ¿Ya? Son agresivos, descoordinados. ¿Ya? Intentan atacar pero se caen, digamos. ¿Ya? Salivación, diarrea, no sé si leve o intensa porque a veces ya nos llegó más tarde. Come muerte por insuficiencia cardíaca. Dijimos cardiotóxico, hepatotóxico, neurotóxico. Ya. Bien típico, ¿eh? La planta tiene un olor característico y a la necropsia, además de las lesiones que vamos a ver ahora, tiene ese olor muy particular. Las lesiones son edema hemorrágico, muchas veces causadas por las convulsiones o por las caídas previas a la muerte. Enteritis hemorrágica, ¿ya? O sea, reticulitis, pero de la mucosa, digamos. Rumenitis, amomasitis. Típicas manchas hemorrágicas en endocardio, epicardio y en algunas mucosas, por ejemplo en el esófago. Y no sé si lo vieron así tal cual en patología, reticulado tóxico o hígado no enmoscada, ¿ya? Que es muy propio de las congestiones hepáticas. Como hay una insuficiencia cardíaca, se acumula sangre de retorno, la vena central del lobulillo se llena de sangre y uno logra ver al corte un hígado con puntito. ¿Ya? Eso lo hablaba, en mi época se hablaba de reticulado tóxico. Yo sé que acá les hablan un poco más bien de hígado no enmoscado.
Tratamiento, nada que hacer aquí. ¿Ya? Muchas veces, cuadros que no son muy claros como si es intoxicación o no, o de otro tipo, el tipo que va a comprar productos al negocio que venden, ya, antes cuando ni siquiera había médico veterinario en las veterinarias, sino que había un técnico o un vendedor muy bueno para vender la moda, recomendaban suero. Y claro, esa es una técnica típica del manejo de intoxicaciones que es hacer clearance, hacer la dilución del tóxico, permitiendo que... Yo veo que todavía recomiendan eso y se siguen muriendo igual las vacas. ¿Ya? Bien, hasta aquí las plantas que realmente me interesan a mí por la zona, ya por la zona central, pero hay más plantas. Esta zona, diría yo que este tipo de plantas las vas a encontrar con frecuencia desde La Serena, las zonas que hay riego, hasta Los Ángeles, por ahí. Y de ahí hay más plantas más al sur, que son más frecuentes por allá. Bueno, plantas hepatotóxicas, por ejemplo el senecio. ¿Ya? El senecio, ¿ya? Tiene alcaloides pirrolisidínicos. En realidad son alcaloides que producen daño, necrosis fundamentalmente de tejido hepático. ¿Ya? Senecio hay muchas especies, ¿ya? En la zona en Chile está en la cordillera de la zona de, no sé, Valdivia, al sur. Allá yo la planta no la conocía allá. Y básicamente hay en la zona de la cordillera de las regiones de la decimal sur. Es una hierba, una mala hierba, una maleza invasora que genera champas, ¿ya? Normalmente las vacas no la comen, ¿ya? Pero, los bovinos no la comen, pero faltando alimento, sí algo le hacen. Ahí está la plantita, ¿ya? Ese es el senecio. Lo que produce básicamente es... ¿qué están los senecios y las cardiotóxicas? Senecio viene de hepatotóxica, no sé por qué están las cardiotóxicas, vienen después las cardiotóxicas. Ya, básicamente son hepatotóxicas y se produce una insuficiencia hepática crónica, ¿ya? Con alteración fundamentalmente del metabolismo de distinto elemento, particularmente del amonio y ese tipo de cosas, ¿ya? Y producen signos acumulativos, ¿ya? Normalmente es cuando los animales han consumido una cantidad importante de esta planta durante un tiempo. Yo no he visto casos directamente, pero les cuento, una vez llegó una alumna de otra universidad de agronomía a la oficina, me dijo que quería hacer investigación sobre que ellos estaban asociando los daños, las explosiones volcánicas con alteraciones hepáticas, y tenían determinaciones de AST y otras enzimas hepáticas altas. Ya. ¿Y qué cree usted que pasa? Que el volcán produce sustancias que alteran el hígado. Así puede ser. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la ceniza volcánica tapa la pradera y lo único que queda arriba es el senecio. Entonces las vacas comen senecio y desarrollan este cuadro hepático crónico. No volvió más la niña, me parece que le eché por tierra su trabajo de tesis, pero sí. Me tocó ver, sobre todo que había hacían sus trabajos de verano de la facultad, no vi vacas, pero conversé con bastante gente que nos comentaban que después del tema del Colón del Cauye, que fue hace como 20 años, 15, aparecieron vacas con un cuadro consultivo y que tenían comportamiento extraño. Primero el cuadro agudo asociado a intoxicación aguda. Ahora sí las cardiotóxicas. ¿Ya? Las cardiotóxicas, hay varias plantas, y eso vamos a hacerlo rápido porque no son tan importantes. Esta plantita se llama dedalillo o
de Dalera o digitales purpúreas. ¿Han escuchado hablar de los digitálicos? ¿Farmacología? ¿No? Los digitálicos son fármacos que son derivados de esa planta y que se ocupan para regular la actividad cardíaca. Alteran la contractibilidad, la conductibilidad, hay una clasificación ahí. ¿Ya? Bueno, y se llaman digitálicos porque las plantas tienen forma de mano, tienen dedos, como dedos. Bueno, existe la Dalera, que es una planta que se ocupa incluso como la gente de campo, las viejitas que toman mate, cuando se sienten mal le echan una hojita al mate. Algunas mejoran y otras no. Y estos principios son de las digitales, son la digitoxina, la digoxina, la digitalina, y son glucósidos que tienen efecto directo sobre el tema cardíaco. De la vaca y de las señoras también. ¿Ya? Son bastante tóxicos, ¿ya? Normalmente son afectados realmente porque esta es una planta que está en los porteros y podemos tener consumo. ¿Ya? En una alteración cardíaca aguda, ¿qué tenemos? Taquicardia, bradicardia eventualmente, ya, ¿cómo se llama esto? Alteraciones del ritmo cardíaco, arritmia. ¿Ya? Y los animales a veces fallecen ahí, pero muchas veces se recuperan. En algunos casos desarrollan una insuficiencia cardíaca cuando el consumo es menor durante mucho tiempo, pero es raro porque en realidad también son bien estacionales estas plantillas. ¿De qué depende que mueran o no? ¿Del consumo o de Mucho. la fisiología del animal? Escucho pésimo, voy para allá a escuchar. Ya. Ahora sí, ¿por qué qué? Que había mencionado que a veces el animal muere o se recupera. ¿De qué depende que muera o se recupere? De la dosis, normal. De lo que consume. De cuánto consumieron. Ahora, en general, cuando hacen cuadros cardíacos crónicos, por consumo repetido. Ahí esta planta es una maleza que se acabó la maleza y hasta el otro año no hay más. Entonces, puede que hayan solamente consumo eventual. Las vacas las cambiamos por portero, qué sé yo. No hay consumo. Ahora, cuando es consumo permanente, puede empezar a un cuadro de insuficiencia. ¿Qué pasa? Que es más bien raro. Eso básicamente. Este es interesante porque esta plantita es una planta ornamental. La Laurel en flor, ¿alguien lo conoce? ¿Usted lo conoce? ¿Podrá ser este? Ay, ¿O es este? lindo. ¿Dónde lo conoce? ¿En su casa? Aquí al frente, Sí. cruzando el pasillo. ¿Ya? Es una planta ornamental, ¿ya? Bonita, bien, la planta no es tan bonita, la hoja como seca, parece el eucalipto, pero las hojas son muy bonitas, ¿ya? Es un arbusto y tiene este sí, glucosa cardíaca de gran efecto agudo, ¿ya? La nerosida y la holandrina, o sea, el nerum hollandus. Y básicamente lo que tenemos como sinología, ¿ya? Bueno, pero todas las partes son tóxicas, ¿ya? Más bien verdes, que afecta a todas las especies de granja y conservan propiedades tóxicas por bastante tiempo. Y presentan náuseas, vómitos, en vacas no está escrito así en el paper, ¿no? Gastroenteritis aguda con diarrea sanguinolenta, es irritante del sistema digestivo. Y del aparato circulatorio, básicamente, arritmia, con episodios de taquicardia y episodios de bradicardia, ¿ya? Pulso débil, ¿ya? Inconsciencia, convulsiones, parálisis respiratoria y muerte. Ocurre que, voy a decir el año, ustedes tienen cuánto, 22, 20, o sea, nacieron en el año 2002,
4. 3, 4. Bueno, ya por el año 2007, me acuerdo muy bien porque teníamos una carrera de técnico de la universidad en otra sede. Un día llego yo acá y está el doctor Moraga, que era mi jefe en esos años, y está allá en las limbretes 3 vacas muertas y otras vacas enfermas con diarrea. Bueno, llegamos a la conclusión de que era esto, digamos. ¿Y cómo se intoxicaron? El jardinero que cortaba el pasto aquí, ese pasto, juntaba el pastito a las vacas. Y un día les echó hojitas de laurel y se intoxicaron. Habían 10 vacas al mundo grande de esa época, 3, 4 muertas el primer día, las tratamos, se murieron la mitad igual, salvamos como 5 vacas de 10. Eso fue, aquí. Caso descrito en otras escuelas de veterinaria, extrañamente, y en vacas que tienen acceso a los jardines de las casas de los patrones, de los dueños, que coman esta parte. Hay interesante caso descrito, igual que hay casos descritos, muchos de intoxicación por palqui, en llamas y alpacas que tienen los norteamericanos o los canadienses, los australianos de mascotas en la casa. Tienen la llamita o la alpaca de mascota y tienen una planta ornamental de palqui. Se juntan la causa y el efecto cuando los encierran, cuando hay, qué sé yo, ciclones, huracanes, la guardan y ahí se los mueren. Básicamente eso. Y tratamiento. Abajo. Atropina, ¿no? Claro, hay atropina al 2%, al 5% comercial, pero acá teníamos unas cajas de atropina al 1% de 1 ml. Me acuerdo muy bien porque si yo en el instituto le empezamos a pedir que cortaran las bolletitas de atropina, que son de su mano, y claro, eran 15, 10 ml por vaca, una cosa así, ya no me acuerdo. Así que esa la tratamos. Aparece interesante con necropsia, inflamación de mucosa, puede haber diarrea sanguinolenta y los riñones, ya básicamente por la deshidratación. Y el corazón muerto en sístole, ya. Nerum Hollander. Y otra intoxicación es que no la voy a porque interesante, la zanahoria. No es que en las vacas se crean conejos. Yo tengo un cliente, no, ex cliente conocido, que vamos con el internado y tiene vacas, muchas vacas con fotosensibilización. Yo no me lo explicaba hasta que empezamos a averiguar y leer. Y claro, él le daba zanahoria, porque el vecino cultiva zanahoria y todas las que están quebradas, más sucias se las da y le da un montón de zanahorias para las vacas. Ya, pues ahora acidosis, claro, tienen glucosa, pero tienes muchas vacas muy frecuente en este campo, yo no lo sabía, con fotosensibilización por zanahoria. Otra intoxicación es por planta, látex. El látex es de las pinturas, ¿cierto? Lo que se usa desde las pinturas para el látex es la propiedad adherente de algunos productos derivados vegetales. De hecho, entiendo que el látex original lo sacaban de algunos plantas, el árbol del látex, le colocaban un palito para que goteara, y hay muchos árboles y ahí lo usaban para procesar cosas. Pero hay plantas que producen látex de uso más bien cercano que podemos encontrar. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La higuera. Te corta un palito de higuera y sale leche. No es leche, es látex. Y otra planta, una plantita chica que aparece después de la lluvia en el campo, la pichoga, que es como un trebolito chico, muy denso, que tiene también látex. Frecuente las diarreas en los chanchos cuando criaban chanchos sueltos en el campo por comer pichoga. Plantas ornamentales, ya hablamos de la hora del flor. Puede que una vaca o una cabra mascota se le meta al jardín del dueño del campo y claro, lo van a llevar a ustedes primero antes que el colega que vea, que de vacas. Intoxicaciones con aditivos, la monencina, el doctor Monencina le habló de la monencina, yo también le hablé con el enfisema, pero para la acidosis se recomienda la monencina, es tóxica. La urea es tóxica.
los agroquímicos son tóxicos. O sea, si tenemos potrero aquí y el lado tienen naranja y fumigan, es posible que se intoxiquen las vacas. ¿Ya? El azufre también, el selenio, el azufre puede ser la poliinsaccharidomanasa. Así que hay riesgo. ¿Ya? Pero eso fundamentalmente con la integración por plantas, con especies de plantas. Y me queda media hora para no parar, ahí no hay ni casino, no hay baños, así que hay que ir al baño, no hay problema. Para que sigamos con intoxicación por nitratos y cianuro mortero, ¿sí? Dijeron que no. Usted dijo que sí, por lo menos, nadie más dijo que no. Ya, avancemos a la siguiente cosa que es intoxicación. Porque el rigor es de 4:30 a 6:30, ¿no? Ya, terminamos a las 6 entonces. Sí, 20. Sí, ¿cómo que ni una coma? Así que. No hay problema. ¿O qué?